para Magallanes. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a nuestro informativo Hora de Cierre. Comenzamos inmediatamente revisando la imagen del día. 21 oficiales y suboficiales del Ejército se alistan para una de las experiencias más enriquecedoras a las que puede acceder en la institución. Pasarán nada menos que 13 meses en la base O'Higgins, en la Antártica, lejos de sus familias, pero cumpliendo un rol fundamental para la misión chilena en el continente blanco. Así que con esas imágenes comenzamos de inmediato nuestro informativo Hora de Cierre. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Presentamos ITV Noticias, Hora de Cierre. Desconocidos incendiaron otro vehículo durante la madrugada. Esto ocurrió en la población Aves Australes. Los vecinos dicen que se sienten inseguros. Estos son los restos de un vehículo que desconocidos quemaron la madrugada del martes en calle Ñandú con Los Petreles, en la población Aves Australes. El incendio se registró a las 2:30 horas y bomberos solo se limitó a controlar las llamas que amenazaban con propagarse a un segundo vehículo. Vecinos del sector manifestaron su preocupación por este tipo de actos y aseguran que no se trata de hechos aislados. Semanalmente casi. Sí. Acá ya no se puede dejar un vehículo afuera. Que no hay confianza. ¿Falta más presencia carabinero? Sí. No, ni tanto, porque por acá pasan todos los días. La noche igual. Por orden del fiscal de turno, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros fue instruido a iniciar las primeras diligencias para establecer la participación de terceras personas y se ocuparon elementos combustibles. El teniente de la Bocar dijo que por el momento se levantaron muestras y que estas serán analizadas para acompañar la carpeta investigativa. Efectivamente se encuentran en desuso, pero con respecto a la intencionalidad, eso se está verificando en estos momentos debido a las muestras que nosotros levantamos para verificar de forma científica si hay alguna intervención de terceras personas. Efectivamente, dentro de nuestra experiencia nosotros lo principal es buscar algún tipo de combustible o acelerante con la finalidad de poder aseverar esto que sean terceras personas las que están involucradas. Personal de la sección de investigación policial de Carabineros inició las diligencias para poder dar con el paradero de los responsables. Nos encontramos ya en el estudio con nuestro invitado. Él es Iván González Toro, representante de la agrupación de familiares de ejecutados políticos de Magallanes, que nos acompaña a esta hora. Iván, buenas noches y gracias por estar en ITV a esta hora de cierre. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar estos temas. Sí, temas que a pesar de la contingencia política, uno no puede olvidarse que tenemos que de repente ponerle freno a la vorágine de las elecciones y volver a los temas que preocupan a distintos grupos sociales y de personas. Bueno, en el caso de ustedes, Iván, a propósito de este escenario político, me gustaría primero consultarles a ustedes como agrupación, después de que han pasado varios gobiernos de la concertación, nueva mayoría, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen respecto de si se han saldado o no las demandas, las deudas, las reivindicaciones? A ver, en el tema de derechos humanos es muy amplia la gama de situaciones de vulneración de derechos que se han cometido o que se cometieron en dictadura y que hasta la fecha no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de los gobiernos de la concertación en su momento, después la nueva mayoría, intermediario, un gobierno de derecha. Te podría mencionar, además de las causas de derechos humanos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, está el tema de las relegaciones, está el tema del exilio, está el tema de los torturados, que siguen estando pendientes. Lo que más se ha visto es el tema de los ejecutados, en definitiva, que ha sido lo que más connotación judicial se ha conocido. En Magallanes tenemos simplemente 3 causas en las cuales han podido ser concluidas y una de ellas más encima concluyó en Santiago, que fue la causa de mi padre, sí, en donde por primera vez se establecieron sentencias efectivas
a las personas que fueron estos criminales que cometieron estos asesinatos y que en definitiva nosotros como familia hemos recibido cierto grado de justicia. Pero esto no ha sido en todos los casos. En Magallanes se cometieron 10 casos de ejecutados políticos y uno de desaparición. Y digamos que el 70% aún no tiene justicia. No te voy a mencionar el tema de los presos políticos porque no es mi campo. Aquí hay agrupaciones que ven esa materia, pero han sido Iván, también muy pocos. ¿Dónde ha estado el pero, dado que han pasado muchos años? Entonces, la pregunta es, ¿dónde ven ustedes que está la traba, el pero? ¿Por qué no se avanza? Primero que todo, la voluntad política. Aquí han habido pactos establecidos tanto de quienes cometieron estos crímenes y quienes los secundan, porque acá hay cómplices, como en su momento se dijo, cómplices pasivos que recién han aparecido y han salido a la lumbrera, pero siempre han estado, y nosotros siempre lo hemos sabido quiénes son. Y después, esto para establecer una paz social, ¿cierto? Se han establecido que, de a medida de lo posible, ¿cierto?, establecer este tipo de justicia. A nosotros que somos los familiares, la justicia es una sola, y no a la medida de lo posible. La justicia se establece de acuerdo a los crímenes que se cometen, y para eso existe el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho comenzó desde que la dictadura terminó, pero pactada, ¿cierto? Las leyes de amarre, ¿cierto? Las leyes marco, los privilegios para aquellas personas que entregaran algún tipo de información, que hasta el momento nadie del Ejército, nadie de la Armada y de la FACH abiertamente ha entregado los antecedentes para establecer una justicia. Esto ha sido los abogados de derechos humanos y las agrupaciones, y además es vital los familiares. ¿Qué tendría que pasar, Iván, para que ese escenario cambiara? Porque, bueno, está finalizando un gobierno, va a comenzar otro en algunos meses más. Por lo tanto, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo ustedes vislumbran este nuevo escenario? A ver, primero que todo, las promesas que se cumplen en campaña, se supone que cuando son gobierno hay que cumplirlas. Acá, sistemáticamente, los gobiernos han prometido cosas que no han surgido y no se han concretado en definitiva. Por darte un ejemplo, acá hay una promesa, hablando de este gobierno, de cerrar Punta Peuco. Todavía seguimos esperando de que los beneficios a los criminales genocidas que están cumpliendo condena vayan a las cárceles comunes como criminales genocidas que son, pero sin privilegios. Todavía estamos esperando la reapertura, ¿cierto?, de nuevamente las comisiones Valech y Rettig, que son comisiones cerradas, ¿cierto?, y que también tienen pactos de silencio, de secretismo de 50 años, y eso no fueron establecidos en dictadura, sino que fueron establecidos en gobiernos democráticos. Estamos esperanzados de que, en definitiva, estas leyes de silencio se terminen y que definitivamente la justicia haga lo que tenga que hacer, que es los criminales a las cárceles y los cómplices o los que han omitido, ¿cierto?, han estado en silencio, también deban cumplir con la sentencia que les corresponde, porque las hay. Iván, bueno, ya nos has comentado cuáles son las expectativas, a lo que aspiran, y te quiero llevar a otro tema, a lo mejor no tan áspero, por llamarlo de alguna manera, porque son temas muy duros. Digamos desde la perspectiva ahora del hoy y hacia el futuro. Ustedes también desarrollan algunas actividades de educación con establecimientos educacionales, y en ese sentido me gustaría saber cuál es la mirada y el sentido que ustedes le dan a estos encuentros que realizan con estudiantes o a las actividades que hacen con los estudiantes. ¿Cómo presentan la historia para mirar hacia el futuro con esperanza? ¿O cómo lo ven ustedes? A ver, primero que todo, nosotros como agrupación no vemos esto desde la perspectiva de la muerte. Nosotros justamente lo que hacemos es la redignificación de las víctimas. Las víctimas tienen una historia, tienen un contexto, esto ocurrió dentro de un contexto. Expliquemos un poco de qué se tratan estas actividades que ustedes realizan. Nosotros estamos trabajando ya de hace algún tiempo en una mesa con otras agrupaciones de derechos humanos, hijos y nietos, expresas políticas, beneficiarios PRAIS, entre ellos, y junto con el Consejo de la Cultura, que ahora va a pasar a ser un ministerio. Sí, y justicia también. Claro, la Seremía de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Esto llevamos trabajando ya todo este año. Hemos realizado múltiples actividades y la que a mí me ha tocado de lo particular y es lo que yo quiero enfocar es justamente
transmisión del daño, no la transmisión del daño propiamente de la muerte, sino que cómo se quebró el Estado de Derecho y por qué llegamos a eso, y cómo se llegó a eso, y quiénes justifican estas violaciones de derechos humanos de acuerdo a un contexto histórico. Las violaciones de derechos humanos no pueden ser violadas bajo ningún contexto. Y lo que nosotros vemos y enfocamos es que los niños, nuestras nuevas generaciones, tienen que entender qué significa vivir un Estado democrático con las libertades necesarias para poder expresarse, para poder no sentirse amenazados, para no sentir censura, para no sentir que su integridad puede ser vista o puede ser amenazada simplemente por el hecho de pensar distinto. Nosotros hemos querido enfocar esta vulneración de derechos con un sentido de la crítica, un pensamiento crítico, no enfocado, como te digo yo, desde la perspectiva de la muerte, sino que entiendan que ellos son entes, son seres que vienen investidos por el hecho de nacer con ciertos derechos, vienen enmarcados y protegidos por un Estado de Derecho y que ellos tienen que conocer que pueden ejercer estos derechos aunque sean muy pequeños. Y si no es de la primera infancia, en donde nosotros que fuimos víctimas, que sentimos y palpamos lo que fue la vulneración de derechos, lo que nosotros no queremos es transmitirle el daño, sino que ellos sientan que nosotros ahora hacemos valer lo que significa vivir en un Estado de Derecho con todas las garantías de los derechos establecidos en las leyes, en las convenciones, en los tratados. Pero que ellos entiendan desde muy pequeños conceptos básicos. Los niños son muy concretos, ¿ya? Ellos todavía no piensan en forma abstracta, por tanto hay que tener una metodología bastante peculiar en este sentido con ellos para que puedan ir entendiendo de a poco. Y en ese sentido, Iván, el porqué sí, de todo esto. En ese sentido, y considerando que hay que además ser realista, hay distintas miradas respecto de este Así tema. es, sí. Por lo tanto, al ustedes exponer esta visión, ¿verdad? Esta perspectiva, ¿cómo hacen en el fondo precisamente lo que tú dices para que esa información llegue de una manera tal que no genere contraposición respecto de un pensamiento libre? Sí. ¿Verdad? O sea, no sugestionarme. Claro, no sugestionar ni a lo mejor, digamos, proponer una teoría, una mirada en base a una realidad, una vivencia, que a lo mejor se contraponga contra la mirada o lo que opinen, por ejemplo, los padres de esos niños en sus casas. Mira, el ejercicio que nosotros hicimos fue muy simple. Entregamos a ellos una información por medio del arte. Y una herramienta que nosotros utilizamos, que yo vi que era muy apropiado, era la historia del oso. Esto es un microhistoria, ¿cierto? Un microdocumental en donde te manifiesta una experiencia. Y lo que yo hice fue simplemente hacer que ellos me explicaran a mí, sin que yo tener que explicarle a ellos, qué entendieron de este microdocumental, de esta historia. Y aunque tú no lo creas, los niños saben más de lo que uno piensa. Entienden perfectamente de qué se trata la historia, cuál es el propósito y qué es el mensaje que quiere transmitir. Entonces yo mucha influencia no hago. De la misma experiencia que ellos que traen de sus propios hogares, ellos son analíticos, son críticos y además te entregan un análisis de lo que ahí sucede. Yo no digo ni si está bien o está mal. Lo que ellos expresan es lo correcto. Lo que yo tengo que darles espacio a ellos que me expresen qué es lo que entienden de la historia. Eso ocurrió en Porvenir justamente en este taller. Ellos expresaron y fueron muy participativos y además yo me doy cuenta que saben mucho más de lo que uno cree. Ahora, hay una reforma educacional en donde justamente hay una perspectiva de instruir a los estudiantes, ¿cierto? Porque nos sacaron educación cívica, ya filosofía prácticamente no existe, pero en esta nueva reforma el aspecto memoria no existe. Y creo que nosotros como agrupaciones es un deber transmitir este concepto, lo que es memoria. Por el intermedio de esto que te digo yo que es el arte, por el intermedio de lo que son imágenes, queremos transmitir también esto que pareciera que fuera una historia de niños, tiene un tremendo contexto de fondo, tiene un tremendo historia de fondo
que es muy fácil poder interpretar y entender, sin entrar a establecer cosas marcadas de una perspectiva de un sector. Ahí yo no entro en definir posiciones. Pero era importante aclarar ese punto, porque hay muchas susceptibilidades, digamos, en torno a estos temas. Iván, te quiero preguntar por Avenida Colón 636, la Casa de los Derechos Humanos, que uno realmente pasa por allí y de verdad que uno dice esto se va a caer en cualquier momento a pedazos. ¿Qué ha pasado? Porque tengo memoria de que en algún minuto se aprobaron recursos, proyectos, etcétera. Así es. ¿Qué pasa con...? A ver, lo que nosotros tenemos entendido es que la municipalidad se desentiende de lo que ya es todo lo que tiene relación con esta casa. Yo tengo una perspectiva personal, pero creo que no es el momento, sería demasiado largo poder explicar. ¿Ustedes no postularon a fondos del gobierno regional? No, es que el contexto de la casa, la situación de la casa, dado su... está considerada como un monumento histórico. Claro, sí. Entonces, desde esta la intervención igual tiene un proceso... Entonces lo que se hizo, se optó, es que esta casa pasara a proyectos del plan de zona extrema. Y ahí se le entregara financiamiento con este tipo de proyectos. Y la cantidad es bastante considerable, es importante. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tenemos nosotros? La visión de las bases que licitaron la casa para el cometido, la función o lo que ahí se hiciera, creemos que fue un error. La casa no puede ser construida o no puede ser, no es rehabilitación. Refaccionada, restaurada. Muchas gracias. No puede ser restaurada mirando que ahí se construye un museo. No podemos, desde nuestra perspectiva, colocarle cosas dentro de la casa. La casa tiene una historia que habla por sí sola. Además, acá tengo prácticamente el proyecto ya con todo lo que es el diseño de lo que va... Te digo, aquí siguen insistiendo en colocar un ascensor dentro. Y eso significa destruir la casa. Es decir, lo que ahí sucedió, invisibilizarlo nuevamente. Eso creo yo que es un tremendo error con respecto a lo que son los sitios de memoria. Los sitios de memoria hablan por sí solos. Además, hay una política justamente de este gobierno que es de conservar los sitios de memoria para que justamente cumplan con el propósito que tienen, que es la denuncia. Lo que aquí se quiere implementar es un museo, pero este museo para llenarla de cosas, invisibilizar lo que ahí ocurrió. Yo he tenido la suerte de poder recibir testimonios de personas que pasaron lamentablemente por este lugar y en todos los pisos, en todos los niveles, se cometieron atrocidades. Entonces, que tú me digas que en una de esas salas haya una biblioteca, me parece de lo más atroz, porque yo creo que nadie podría en ese lugar estar concentrado sabiendo que en ese lugar, por dar un ejemplo, se vulneraron derechos a mujeres. Iván, se nos terminó el tiempo. Sí, yo sé que es poco el tiempo. Ya nos están haciendo señas de todos lados, pero de todas maneras te quiero agradecer la gentileza de haber compartido estos minutos conversando y también planteando esta realidad. Y bueno, esperemos que las conversaciones se puedan dar a cabo y además poder concretar proyectos con la mirada y con la participación de ustedes, que son los actores número uno en cada una de estas decisiones. Yo te agradezco la oportunidad y el espacio que me das para poder plantear estos temas, simplemente dar una pincelada, pero valoro enormemente que estos temas sean de importancia porque son muy pocos los espacios en los cuales tenemos nosotros para poder difundir estos temas. Durante el año se hacen muchas actividades de derechos humanos. Lamentablemente la cobertura no es la que nosotros quisiéramos. Así que yo agradezco a ITV Patagonia, a Hora de Cierre, por este espacio y ojalá tener otra oportunidad de poder conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Iván González Toro, representante de familiares de ejecutados políticos de Magallanes, conversando a esta hora en ITV Noticias. Nos separamos un instante y ya volvemos con otras informaciones. Crosur Zona Franca encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, vanitorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa.
Y finalmente, todo en accesorios para tu baño. Pequeños detalles que harán la diferencia. Crosur Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. Disfruta en el restaurante panorámico del Hotel Finisterra todos los viernes y sábado nuestro gran buffet internacional con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas, deliciosos postres artesanales, además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante panorámico en el 6º piso del hotel con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante panorámico, Avenida Colón 766. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones Vientos Australes, especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 Norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero, costillares de cerdo, lomo centro, chuletas Kassler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 Norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono 61 221 7180. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado el servicio de balseo en el estrecho de Magallanes en primera angostura, con inversión, innovación y tecnología. 3 modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en Magallanes. Patagonia, Fueguino y Pionero mantienen conectado al continente y la isla de Tierra del Fuego. Para que Magallanes prospere y la Patagonia se integre, acceda a los servicios de Huelche Sur con un confortable restaurante y un completo supermercado. Más embarcaciones, más servicios, más conectividad. TAPSA, líder en conectividad. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Muchos ya especulan sobre la decisión que tomará el Frente Amplio en la segunda vuelta presidencial. El conglomerado, que se transformó en la tercera fuerza política del país, no ha determinado aún su postura y están conscientes de que los votos de los electores no son imputables a ninguna candidatura. Este domingo se conocieron los nombres de los representantes al Parlamento a nivel país y los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta para las presidenciales. Pero la gran sorpresa fue el respaldo que tuvo a nivel nacional el Frente Amplio, un pacto que consiguió 20 diputados y un senador para el próximo periodo, superando la cifra alcanzada en las elecciones pasadas, donde los primeros parlamentarios fueron los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson. El Frente Amplio llegó para quedarse. Somos una fuerza política que vamos a estar dando la disputa por cambiar Chile. Y ahora, bueno, viene mucho diálogo, mucha conversación, pero el Frente Amplio es una fuerza que irrumpe la política chilena de manera definitiva. Esto fue parte de lo que declaró el diputado Boric, tras ser reelecto como la primera mayoría regional. Con estos resultados del Frente Amplio a nivel regional y nacional, ya lo posicionan como la tercera fuerza política del país, tras Chile Vamos y el oficialismo. Lo que nos está diciendo la votación del Frente Amplio es que la ciudadanía quiere cambios. No es cierto aquello de que la ciudadanía quiere dejar las cosas como están o está conforme con lo que hay. Pero lo que nos está diciendo la ciudadanía a través de los resultados del Frente Amplio y también, por cierto, de los otros sectores, es que quiere reformas, quiere continuar con la reforma, quiere profundizar la reforma, quiere seguir avanzando.
Tras posicionarse en los primeros lugares de las coaliciones políticas, ya se especula cuál sería la decisión del Frente Amplio respecto a la segunda vuelta presidencial. El Frente Amplio no es dueño de ese 1.300.000 de votos, de voluntades, de personas que quieren un cambio. La gente que votó por nosotros no quiere el gobierno de la nueva mayoría, no quiere el gobierno de la derecha. Y en eso nosotros tenemos que ser bastante claros. Obviamente podemos conversar, sí podemos conversar, pero basado en cuestiones programáticas. La cuestión del mal menor ya dejó de ser un tema para nosotros. Momento de negociaciones donde el programa del Frente Amplio, dicen, estará por sobre las figuras presidenciales. Pese a que aún no asumen el nuevo periodo presidencial y parlamentario, en el Frente Amplio ya se analiza acerca del futuro que podría tener este pacto en el corto plazo. Mientras seamos capaces de seguir representando estas demandas ciudadanas con honestidad, con transparencia, con gente limpia, yo creo que tenemos opciones no solamente aumentar cada vez más nuestras bancadas, tanto a diputados como a senatoriales, sino tener también la posibilidad de disputar la presidencia de la República en un futuro próximo. Desde el Frente Amplio aseguran que llegaron como un ente representativo de la ciudadanía, que no está conforme con la clase política que gobernaba el país y que trabajarán para convertirse en uno de los dos pactos más importantes de la política chilena. Bueno, y según la nueva ley electoral, los partidos políticos que no obtuvieran más de un 3% de los votos en los comicios del pasado domingo corren riesgo de desaparecer. En la región, el PRI y la Democracia Regional Patagónica ingresan en esta categoría. ¿Qué pueden hacer para evitarlo? Veamos la siguiente nota. No solo los candidatos que perdieron en estas elecciones sufrieron con la votación que les fue esquiva, también hay partidos que ahora corren riesgo de desaparecer. Todo porque la nueva ley electoral obliga a las colectividades a obtener un piso mínimo de votos para seguir existiendo. Eventualmente, si se dan las situaciones que contempla la ley, proceder con la disolución de los partidos que no hayan obtenido las votaciones o los parlamentarios mínimos que la misma ley señala. Así, los partidos que obtuvieran el 3% de los votos, o al menos que hubiesen alcanzado 3 parlamentarios electos en 2 regiones distintas, no corren riesgos. En esta categoría, el PRI y Democracia Regional Patagónica entraron en la lista de aquellos que serán disueltos. Y podríamos haber terminado perfectamente en la región con 2 o 3 consejeros y terminamos con ninguno. Podríamos haber terminado con un diputado y 2 o 3 consejeros, pero nuevamente la división de los regionalistas nos está pasando la cuenta. Y yo creo que aquí hay que ya pensar seriamente en la fusión de los partidos, en cómo nos reestructuramos, y para una próxima elección no puede ser que vayan 2 partidos de características regionalistas por separado. Tal como sugieren algunos de sus militantes, la fusión de ambas colectividades regionalistas les permitiría sumar los votos necesarios para subsistir en el sistema. Para ello tendrían hasta 3 meses de plazo. 23 horas con 59 minutos, segundos para la medianoche. Concluye nuestro informativo y esperamos encontrarnos mañana nuevamente a partir de las 23:30 en nuestra hora de cierre. Muy buenas noches. De ProSur, restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Hemos presentado ITV Noticias, hora de cierre.